Salut todo el mundo, hola, espero que todos estén muy bien, bienvenidos a este nuevo video podcast visual para aquellos que me siguen en mi podcast habitual de las mejores plataformas digitales, Spotify, Deezer, Amazon, Apple Play, eh, pues van a tener este mismo podcast sin el apoyo visual o también lo pueden encontrar en mi canal de YouTube. Es exactamente el mismo sonido, el mismo podcast. La ventaja es que en YouTube tienes visualmente el apoyo de lo que yo escribí, del texto, del vocabulario, etcétera. Que al igual también lo encuentras en la descripción de los podcasts normales. Sin embargo, aquí está un poco más agradable a la vista. Entonces, bienvenidos en este nuevo podcast en donde vamos a estar leyendo un video un poco más, un video no, un texto un poco más largo, un poco más complejo. Hay varias palabras, vocabulario y conectores que vamos a ver. Algunos ya los vimos en los videos pasados, otros son nuevos. Este texto yo lo puse como si fuera un nivel B2, ya tiene algunas estructuras un poquito especiales. Este texto está en passé composé y está en plus que parfait, pasado compuesto, pluscuamperfecto, es decir, todo ocurre en el pasado. El pluscuamperfecto ya lo veremos más adelante en este video, es simplemente una acción que ocurre antes de otra acción en el pasado. Tiene un nombre que da miedo, pero simplemente son dos acciones que una ocurre antes de la otra y ambas ocurren en el pasado. Entonces imagínense simplemente una acción en passé composé y otra acción en passé composé, pues la primera acción que ocurrió debe estar en plus que parfait. Y la segunda, la que se acerca más hacia el presente, está en passé composé. Ese es como el orden en una línea del tiempo imaginaria. Antes de comenzar, les recomiendo que se suscriban a mi canal, si no se han suscrito. En la descripción del video van a tener los links a todos los artículos importantes que estoy ofreciendo. Mi libro para aquellos padres o niños migrantes que necesitan o quieren aprender francés. También estoy alimentando poco a poco mi tienda de artículos para regalos de Navidad, de cumpleaños o simplemente un regalo gracioso que quieras hacerle a esa persona que aprecies. Tengo también mi curso para principiantes de francés y estoy preparando una serie de mini cursos ya dedicados por tema, passé composé, plus que parfait, futur, que los estaré también ofreciendo en mi página web. Y también dicto cursos personalizados. Para cualquier información simplemente contáctame. Entonces, sin más preámbulos, vamos a pasar a la lectura del texto Louise et son violoncelle. Para los que me están escuchando en las plataformas digitales, pues no duden en compartir el link de mis audios, compartirlo con sus amigos, con las personas que estén también estudiando francés. Y bueno, simplemente vamos a comenzar. Para los que me estén siguiendo en YouTube, vamos a hacer un poco de zoom en el video para que podamos ver bien el texto. Nos aseguramos que sea legible. Como siempre voy a leerlo, esta vez lo voy a leer en dos tiempos. Cuando esté explicando las frases, simplemente vamos a volver a leer la frase. Vamos a leerlo en una velocidad normal. Louise et son violoncelle. Lors du concours des talents, Louise a joué sans faute un morceau difficile au violoncelle. Elle avait beaucoup travaillé avant de pouvoir jouer le morceau parfaitement. Ses parents, assis au premier rang, l'encourageaient avec des sourires chaleureux. Après sa prestation, le public a éclaté en applaudissements. Impressionnée par sa maîtrise, Louise a ressenti une immense fierté en voyant le jury sourire. Elle s'est dit que tout son effort en valait vraiment la peine. Creo que en el texto que acabo de leer me salté un punto en la palabra maîtrise. Simplemente la frase debe ser impressionné par sa maîtrise. Punto. No hice bien la pausa. Volvamos a leer una segunda vez el texto un poco más lento y voy a ir explicando palabra por palabra. Un poquito de vocabulario. El título simplemente es Louise et son violoncelle. Violoncelle es lo que conocemos nosotros como violonchelo. Es un violín un poco diferente. Es masculino. Así termina en celle. Es le violoncelle. Louise et son violoncelle. Lors du concours de talent, entonces el log es un conector, ya lo veremos más adelante, quiere decir como desde o después de su concurso, después de un concurso de talentos, lors du concours de talent,
Louise a joué sans faute. Como joué sans faute quiere decir como tocó sin faltas. Esto está en passé composé. A joué sans faute. Louise tocó sin faltas. Un morceau difficile au violoncelle. Un morceau, cuando decimos en el ámbito de la música, un morceau significa simplemente como una pieza musical, una canción. En este caso, violoncelle, no creo que se hable de canciones, sino más que todo como piezas musicales. Entonces vamos a decir que Louise tocó sin faltas una pieza musical difícil en violín. Entonces ese en violín lo vamos a decir au violoncelle. A joué sans faute un morceau difficile au violoncelle. Elle avait beaucoup travaillé. Esta frase no está en passé composé. Esta frase está en plus que parfait. Simplemente imagínense la misma estructura del passé composé, solo que el auxiliar no va a estar en presente, sino en imparfait. El auxiliar, cuidado que estoy diciendo, el auxiliar debe estar en imparfait para poder formar todo eso un plus que parfait. Entonces es la misma estructura de siempre para los tiempos compuestos: sujeto, auxiliar y verbo. El verbo, como estamos viendo, es travailler, no cambia, es nuestro participio pasado del verbo que conocemos siempre. El sujeto en este caso es la palabra elle. Elle avait beaucoup, simplemente elle es el sujeto. Nuestro auxiliar es el verbo avoir. Avoir conjugado en imperfecto. Elle avait beaucoup travaillé. En español decimos ella había trabajado mucho. En francés vamos a decir ella había mucho trabajado. Y esta acción quiere decir que ocurrió en el pasado antes de que ella se presentara que tocara esta pieza musical. Fíjense que son dos acciones en el pasado. Lo primero que ella hace es trabajar mucho, entrenarse, y tiempo después, todavía en el pasado, tocó sin faltas esta pieza musical. Entonces son dos acciones en el pasado. Una ocurre primero y otra ocurre después. Elle avait beaucoup travaillé avant de pouvoir jouer le morceau parfaitement. Antes de poder tocar la pieza musical perfectamente. Casi que se puede traducir literalmente palabra por palabra. Y la misma frase nos está diciendo que esta primera frase que dice Elle avait beaucoup travaillé ocurrió antes de poder tocar la pieza musical. Perdón. Luego, después del punto dice ses parents, sus padres. Eso es un adjetivo posesivo. Ses parents, los de ella. Ses parents, assis au premier rang. Sus padres sentados. Ese es un verbo, digamos que en forma de adjetivo. Sentados en la primera fila. Au premier rang significa como en la primera hilera, en la primera fila, como en los primeros lugares de un teatro, de una sala. Y la palabra rang, le rang es como una fila. Entonces, premier rang es como la primera fila de una serie de filas. Sentados en primera fila. L'encourager. Este verbo está en imperfecto porque estamos describiendo el ambiente en ese momento en el que ella tocaba esa pieza musical. Sus padres la alentaban, la apoyaban. El hecho de apoyar a una persona ocurre durante unos buenos minutos mientras ella toca, mientras ella hace su presentación. Por eso se va a usar el imperfecto. No es una acción puntual que la apoyaron en un momento determinado y ya la dejaron de apoyar. No, como que ocurre durante toda su presentación. Entonces sus padres sentados en primera fila la apoyaban, l'encourageaient, avec des sourires chaleureux, con sonrisas como calurosas, ¿sí? Como que sonreían, la veían, haciéndola sentir bien en el escenario. Encourager es un verbo del primer grupo. Encourager, ER, y bueno, la terminación A-I-E-N-T hace parte del imperfecto. Después del punto tenemos après sa prestation, después de su presentación. Fijémonos que cuando usamos el après en francés, no vamos a decir après de sa prestation, no es après de, simplemente es après
y inmediatamente ponemos lo que queremos decir. Après sa prestation, le public a éclaté en applaudissements. En applaudissements. Literalmente dice, después de su presentación, el público explotó en aplausos. Suena un poco raro en español, pero se puede entender el sentido. Quiere decir que el público estaba tan impresionado y tan feliz que explotó en aplausos. Fueron tan fuertes los aplausos que todo el mundo se paró y aplaudieron todos al tiempo y sonó muy duro y fue un acto bastante sonoro. Por eso se usa este verbo de éclater. Es un verbo del primer grupo. Éclater significa explotar. También lo usamos para decir cuando, por ejemplo, se explota un balón, se explota una pelota. Éclater. O cuando explotamos nosotros de risa, una carcajada así como espontánea, que algo nos da risa, podemos decir que yo me exploté de risa. J'ai éclaté. En este caso es el público. Le public a éclaté en applaudissements, en aplausos. Después de la coma dice impressionné par sa maîtrise, impresionado por su dominio. Maîtrise es dominio. ¿De quién estamos hablando aquí? Impresionado, estamos hablando del público. Le public a éclaté en applaudissements, impressionné par sa maîtrise. El público estaba impresionado por su dominio, el dominio del violonchelo. Y finalmente, bueno, la penúltima frase dice, Louise a ressenti une immense fierté. Como que Louise sintió un inmenso orgullo. Orgullo en español es masculino, en francés es femenino. La fierté. ¿Listo? Une immense, ese IMM lo vamos a pronunciar. Immense fierté en voyant. Este voyant es el verbo voir. Aquí está en un tiempo que se llama participio presente. El participio presente lo vamos a usar para indicar que hay dos acciones que ocurren en paralelo. En este caso, estamos hablando que Luis sintió un gran orgullo viendo al jurado sonreír. En voyant le jury sourire. Entonces, ¿cuáles son esas dos acciones? La primera es sentir y al mismo tiempo ver. Entonces, siente orgullo viendo al jurado sonreír. Esas dos acciones ocurren al tiempo. Por eso se usa el participe présent del verbo voir. Y siempre ponemos esa en antes. No es el pronombre que conocemos, sino simplemente una preposición. En voyant, en voyant. Louise a ressenti une immense fierté en voyant, viendo literalmente, es lo que significa viendo el jurado sonreír. Ella se dijo, que tout son effort, que todo su esfuerzo, en valait vraiment la pena. Valía verdaderamente la pena. La única palabra así como intrusa que vemos en esa frase es el pronombre en, antes de la palabra valait. Ese pronombre en es un poquito largo de explicar en un video, pero simplemente está reemplazando un complemento de objeto indirecto con el verbo valoir. El verbo valer viene del verbo valoir, que significa valer. Normalmente está reemplazando el hecho de haber tocado una pieza musical, en este caso. Como para no volver a repetirlo, porque ya lo dijimos en el texto, vamos a poner que vale la pena tocar esta pieza musical. Entonces ese en nos va como a reemplazar esa frase. Veamos algunos elementos importantes en este texto. Como ya lo dijimos, el plus que parfait es uno de los tiempos del pasado. Decimos que es una action dans le passé avant d'une autre action au passé composé. Como lo dijimos anteriormente, imagínense en una línea del tiempo de izquierda a derecha. La izquierda es el pasado, en el centro es el presente y a la derecha es el futuro. Entonces, simplemente las acciones que ocurren muy a la izquierda están en plus que parfait, luego sigue una acción en passé composé. Durante estas dos acciones puede que haya una acción en imparfait, luego sigue el presente y luego el futuro, ¿vale?
¿Cómo se forma el pluscuparfait? Como lo habíamos mencionado, vamos a formarlo con el sujeto más el auxiliar, que debe estar en imperfecto, más el verbo, que debe estar como siempre en participio pasado, como en el passé composé, como en el futur antérieur, como en otros tiempos compuestos. Siempre va a tener primero 3 elementos de la frase y tiene que cumplir con esta característica: auxiliar en imperfecto y verbo en participio pasado. ¿Cuáles son los verbos que encontramos en este texto? Encontramos verbos del grupo 1, como los dijimos anteriormente. El verbo jouer, en este caso, es tocar. Puede ser jugar, también un deporte, jugar cartas, jugar ajedrez. En este caso estamos diciendo tocar, tocar una pieza musical. Vamos a usar el mismo verbo, jouer. Travailler es trabajar. Encourager es como apoyar, como alentar. Veamos que todos estos verbos terminan en ER. Grupo 1, no pronunciamos esa R. Encourager, éclater, travailler, jouer. No es jouer, ni travailler, ni éclater. Esos son los verbos del grupo 1. Del grupo 2, como siempre, no hay en este texto. Son muy escasos. Verbos del grupo 3 tenemos como en auxiliar, tenemos el verbo avoir, que significa tener o haber. El verbo pouvoir, que significa poder, como poder hacer algo. El verbo ressentir, que es sentir. ¿Listo? Yo siento, je ressens, yo siento sentir. El verbo voir, como lo dijimos, quiere decir ver, pero está en un modo que se llama el participio presente, para poder describir 2 acciones que ocurren en paralelo. Y el verbo valoir, que significa valer. Terminan IR, pero no es del segundo grupo. ¿Qué nos encontramos con vocabulario? Veamos algún vocabulario. Vamos a hacer un poco de zoom out para que podamos ver el vocabulario. Le concours es un concurso. Un morceau, una pieza de música, una pieza musical, una canción. Le rang puede ser una fila de sillas, una hilera. Le violoncelle, el violonchelo. Les sourires son las sonrisas. En francés es masculino. Le sourire en singular. Les sourires en plural. La prestación simplemente es una presentación. La presentación. Les applaudissements. Les applaudissements son los aplausos. La maîtrise. Ese vibra porque está entre la I y la E. Maîtrise. El dominio de algo. Cuando tú dominas algún talento, tocas muy bien piano o la guitarra, o eres un perfecto jugador de fútbol, o eres una cantante con una voz espectacular, se puede usar el verbo maîtriser, que es como dominar ese arte. La fierté es el orgullo. Le jury, el jurado. La peine es como la pena, valer la pena o tener pena es la pena. L'effort es el esfuerzo. ¿Qué adjetivos calificativos encontramos? Encontramos así, sentados o sentadas, o sentado o sentada también. En este caso estábamos hablando de los padres, entonces es sentado o sentadas. Impressionné, impresionado. ¿Qué pronombres posesivos encontramos? O adjetivos más bien posesivos. Aquí no es tanto pronombres, sino adjetivos. Para los que me estén siguiendo en el podcast en audio. Adjectif posesif y no pronombres. Ça quiere decir su, como de él o de ella. También son quiere decir su, de él o de ella, solo que depende si estamos hablando de algo en masculino o en femenino. Y se, que se escribe S-E-S, ses. Se quiere decir sus, de él o de ella. Por ejemplo, sus padres, vamos a decir ses parents, los de ella, los de él. Estos son adjetivos posesivos. ¿Y qué preposiciones y conectores encontramos? Creo que en los anteriores videos este error lo mantuve, el hecho de decir que estos se llamaban pronombres posesivos. Bueno, son adjetivos posesivos. Pero bueno, háganmelo saber en los comentarios si me equivoqué en los otros videos.
Preposición y conector. Encontramos algunas preposiciones y conectores. Lors, que quiere decir como después o a partir de ese momento, o es como remontándose un poco en la historia de algo. Avant de, quiere decir antes de. Avec, simplemente es con. Après, quiere decir después de. Y en este caso, como vimos en la última frase del texto, es un pronombre que reemplaza un complemento del cual ya habíamos hablado en el texto. Algunos ejemplos de preposiciones, como siempre, tenemos el à, de, pour, pendant, que quiere decir durante, par, por, avec, con, depuis, después, desde, depuis es desde y après es después, ¿vale? Entonces, como ven, hay bastante vocabulario que pudimos encontrar en este texto. Y pues lo nuevo fue que vimos este tipo de conjugaciones al plus que parfait. Plus que parfait tiene un nombre muy feo, pero la verdad simplemente es una acción que ocurre antes de otra acción en el pasado. Entonces vuelvan a ver el video, analicen bien el texto, intenten hacer ejemplos, escriban algún ejemplo en los comentarios, como siempre. Y bueno, les aconsejo que se abonen en mi canal. Últimamente he visto que los videos han tenido bastante acogida, entonces abónate a mi canal, activa la campanita para que te suene la notificación cuando yo publico un video, compártelo con tus contactos. Necesito que los videos sean conocidos cada vez más y más y más. Compártelo, vuélvelo a ver, toma nota y bueno, poco a poco iremos descubriendo otros tiempos, otras conjugaciones verbales. Este tiempo plus que parfait no es que se use todos los días, pero puede que sí. Lo usamos, diría que el que menos se usa o el que nunca se usa es el pasado simple. De resto, todos los tiempos que encuentras en un diccionario se usan en un diálogo normal en francés. Entonces, muchas gracias por haber asistido a este podcast. No se te olvide compartir el video, compartir mi podcast en audio, abonarte, escribirme, darle corazón y yo te digo pues a la próxima. Bye bye, chao.